Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy ha venido a compartir sus conocimientos Cristina Sánchez, más conocida en redes como Lo que diga tu oncóloga, y también la podéis encontrar en su web loquedigatuoncóloga.com si necesitáis servicios de oncología online. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, María. A ti. Gracias por la invitación. A ti. Vamos a centrar un poco la entrevista en todo lo que es evidentemente el cáncer, pero sobre todo en esos mitos, ¿no?, en torno a la alimentación y el cáncer. Entonces me parece como muy básico empezar explicando cómo se da el cáncer. De repente yo tengo unas células cancerígenas que se activan, tengo células que mutan por ambiente, no sé, por factores ambientales, o ¿cómo se da en sí el cáncer? Bueno, pues hace tiempo te diría que era sobre todo por mutaciones genéticas y alteraciones genéticas de las células desencadenados por diferentes factores. De hecho, esa sigue siendo una de las teorías del cáncer, la teoría genética. Hay determinados agentes que son mutagénicos, carcinogénicos, que pueden dañar el material genético con una sola célula basta, y si luego esa célula se sigue reproduciendo de forma anómala va a acabar formando un cáncer, porque esas células no tienen nada que ver con las normales, se reproducen de una forma totalmente independiente, avasallando todo lo que encuentran por su paso, y por eso se forman masas, tumores, etcétera. Entonces, aparte de agentes mutagénicos, también hay herencia genética, que son los típicos genes que se analizan en algunas personas que tienen mucha familia con tumores o que se desarrollan cáncer en edades muy tempranas, y hay una mutación característica en esas células que ellos tienen, que le han heredado y le predispone a desarrollar un cáncer en el futuro de una forma con alta probabilidad. Pero es que a día de hoy esa teoría genética se ha quedado como muy parcial, porque se está descubriendo que hay una teoría metabólica por la cual el cáncer se puede desarrollar o bien de manera principal o bien de manera secundaria, añadido a la parte genética, por alteraciones en el metabolismo de las células. Y eso tiene mucho que ver con el estilo de vida, con cómo nos alimentamos, con cómo nos movemos, con el estrés, porque al final células que están sometidas a una sobrecarga a nivel de marcadores inflamatorios y de una situación que no es un equilibrio normal, acaban desarrollando un cáncer, se acaban volviendo malignas y acaban desarrollando un tumor, igualmente que pasaba con la teoría genética, pero todavía no se sabe si ambas pueden actuar por separado, tanto los genes como el metabolismo, o coexisten. Y nos quedaba por aprender esa segunda parte, que a día de hoy puede ser incluso un foco de herramienta terapéutica para algunos tumores que igual no van bien solamente con los tratamientos que van contra esas dianas genéticas, hacerlos más eficaces. Entonces está siendo cada vez más interesante por la parte de investigar tratamientos, pero también por la parte de lo que a nosotros nos compete como el estilo de vida, que es una de las cosas que generalmente ahora mismo están fallando en el mundo en el que vivimos. Sí. ¿Y ese está en estudio entonces ahora, actualmente? Sí, lo que pasa es que no va al ritmo que nos gustaría, porque todavía no hay una forma de desarrollar fármacos ni tratamientos para eso, como para que haya alguien que nos quiera financiar la investigación en ese sentido. Todo está de momento siendo muy investigado en laboratorios y de hecho, realmente ese es el primer paso. Nosotros cuando queremos desarrollar me incluyo yo, ya hablo como en primera persona, pero realmente yo no me dedico a la investigación de laboratorio, pero del mundo de la oncología y de la ciencia, primero se investiga una teoría. Dices, mira, me parece que esta célula tiene una mutación en este gen que es lo que le hace reproducirse de esta manera. Cuando eso se comprueba, se intenta desarrollar un fármaco contra esa mutación o contra esas características. Lo mismo habría que hacer con la parte metabólica. Oye, he visto que estas células consumen más glucosa o más glutamina, o que las mitocondrias funcionan mal o tal. Luego ya habría que buscar cómo atacar eso, porque el primer paso es saber qué pasa para luego ponerle una solución. Entonces, en esa parte estamos, en intentar desarrollar más esa segunda teoría. Claro, porque entonces el cambio en el estilo de vida no sería el tratamiento, sería la prevención.
Eso desde luego que siempre. La prevención es en gran parte por factores del estilo de vida. Pero si una vez ha aparecido el cáncer lo queremos tratar de una forma más completa, el estilo de vida tiene su participación. Porque bueno, ya iremos hablando sino de ello, pero tanto en la prevención como en el tratamiento como en la supervivencia, la farmacología es una parte. Los fármacos tapan las consecuencias de una alteración que tienen las células o que tiene nuestro cuerpo, pero realmente restaurar el equilibrio y que las cosas no vuelvan a pasar, que haya pues, un estado de salud, depende también mucho del estilo de vida. Además de que pueden mejorarse incluso efectos secundarios, eficacia de los tratamientos porque el cuerpo va a recibir y tolerar los tratamientos mejor. O sea que a nivel de aportar cosas, el estilo de vida siempre debería de formar parte del tratamiento, ya sea porque aporta a nivel de curación o de sanación, como a nivel de calidad de vida. Entonces yo no lo desterraría nunca jamás, y es verdad que a día de hoy hay cada vez más corrientes de la medicina integrativa que intentan que esto se lleve a cabo, pero no llega a ser todavía una realidad en los hospitales, en los centros médicos, donde los pacientes normalmente que tienen cáncer, pues acuden, ¿no? Porque la mayoría se tratan en un hospital público o privado y no hay una medicina integrativa como tal ahí. O sea que indiscutiblemente el estilo de vida tiene que formar parte de cualquier persona que necesite prevención y de toda persona que esté en pleno tratamiento. Eso es. O sea que sí, es como nosotros complejo. En general deberíamos de prevenir enfermar, no de cáncer, sino de cualquier cosa. Claro. Y bueno, tú también sabes, el estilo de vida no es que Básico. produzca ni cáncer ni nada como tal. Aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Entre ellas se encuentra el cáncer. Pero no es lo que más hay que temer. Obviamente el cáncer hay que temerlo porque se oye siempre que es una enfermedad grave y que es verdad que los tratamientos no siempre son tan eficaces, pero cualquier enfermedad te limita la calidad de vida y tus capacidades. Totalmente. Cualquier enfermedad crónica, la diabetes, el colesterol alto, el riesgo de infartos, nadie quiere eso, ¿no? Pues el estilo de vida previene. ¿Y tenemos una causa mayoritaria en el cáncer? O sea, ¿hay una causa que tú digas, el cáncer con mayor causa es...? Pues a ver, de agentes carcinogénicos hay una lista descrita de que si tú estás expuesto a esos agentes durante mucho tiempo a lo largo de tu vida, depende siempre de la dosis, hay una altísima probabilidad de desarrollar cáncer. Lo hemos visto, el cáncer de pulmón con el asbesto, lo vemos con el tabaco, con el alcohol, con las radiaciones ionizantes, la radiación ultravioleta, bencenos. Hay muchas sustancias, incluso las hormonas, los estrógenos en unos niveles altos. Eso está descrito como alto riesgo de desarrollar un cáncer. No hay una sustancia como tal que pueda ser para todo el mundo igual de intensa, porque depende mucho del sistema inmune del individuo, de la capacidad de procesar esos tóxicos del individuo. De hecho, ya se está hablando de la herencia a cómo llevar esas toxicidades. O sea, hay personas que van a desarrollar con mayor riesgo un cáncer de pulmón con el tabaco simplemente por herencia. No es que a todo el mundo nos afecte igual. Claro, ¿sabes? aquí está lo de mi abuelo fumó toda la vida y no tuvo cáncer, ¿no? Claro, igual hay otros factores que ha tenido en su vida en cuenta que no le han favorecido el desarrollo de cáncer, o genéticamente él no tenía esa vulnerabilidad. Pero si hablamos de algo que nosotros podamos de verdad controlar, que aparte de estas sustancias y esta exposición tóxica cada vez se está viendo que tiene más impacto, es nuestra alimentación, nuestra actividad física y el estrés, que son los pilares del estilo de vida que yo tanto defiendo siempre como parte de la medicina integrativa, en este caso la oncología integrativa, porque son algo que nosotros no estamos teniendo en cuenta y que de forma acumulativa van a tener un gran impacto. Y sobre todo, tengan mayor o menor impacto, es algo que podemos intentar evitar. Entonces, esa educación social tiene que existir porque, aunque fuese un 0, que no es esto, es más, un 0,01%, ¿por qué no quieres evitar ese riesgo? Pues claro. O bien porque no lo sabes, o no te han informado bien, o no se le está dando la suficiente importancia. Y luego si hablamos un poco en cifras de lo que siempre hemos como establecido de riesgo, de lo que nosotros podemos evitar y lo que no, se habla, como se hablaba inicialmente del tema genético, que en torno a un 10% de los cánceres son poco evitables porque hay mutaciones heredadas, que es lo que os comentaba, de que hay personas que ya han nacido con una predisposición a tener cáncer. Eso es un 10% solo. El 90% sería todas estas exposiciones, que o bien ya están descritas como que sí hay alto riesgo de desarrollar un cáncer, como que de forma acumulativa se está viendo que cada vez más el riesgo puede aumentar,
eso sería un 90%. O sea, que fijaos la importancia que tiene ser conscientes del mundo en el que vivimos y de cómo nosotros cómo es nuestro día a día, para pues ese 90% intentar reducir el riesgo al máximo que podamos, la verdad. ¿Y esa lista que tú has mencionado es muy larga? Pues sí, bueno, es larga, sí. Sí, ¿eh? Es la IARC, está en internet, accesible para todo el mundo, y es una lista donde se clasifican las sustancias carcinogénicas en tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es las que en humanos ya se han probado que tienen potencial mutagénico, y el tipo 2 son las que en animales sí que se ha probado, pero en humanos no. Y luego el tipo 3 es como que hay una teoría, pero que ni siquiera en animales hay suficiente evidencia. Y eso se puede consultar. Claro, entonces, algunas de estas sustancias son de exposición diaria, por ejemplo, los gases de la contaminación de los coches, Sí. Teléfonos móviles, todo esto ¿está en esa lista? Sí. De hecho, bueno, los móviles no, porque no hay como una teoría lo suficientemente desarrollada de cómo podrían cambiar las células con esa exposición de termogénesis, que es lo que generan las ondas electromagnéticas. Sí que es verdad que se ha estudiado mucho, por ejemplo, en el desarrollo de los niños, a nivel cerebral, cuando tienen el móvil cerca, que nosotros vamos desarrollando pues una capacidad de prevenir que esa radiación nos afecte con la edad, pero cuando estamos hablando de niños hay problemas, pero tampoco como tal se ha visto que haya cáncer, pues sí que hay pues igual problemas del desarrollo, etcétera, ¿no? Habría que hacer más estudios en embarazadas, pero bueno, metiéndonos más en el tema del cáncer, el móvil no, o sea que de momento que nadie se preocupe, pero bueno, igual en un futuro sí, no lo sabemos. Y lo que sí que está descrito es muchísimas exposiciones que son muy habituales, pues por ejemplo el diésel. Las sustancias liberadas por el diésel son peores que las de la gasolina, tienen más potencial mutagénico. Los hidrocarburos policíclicos, las aminas hidrogenadas que se desprenden con los cocinados de la carne, las aflatoxinas, que eso es algo que no solemos tener muy en cuenta, pero son unas sustancias que se generan cuando se conservan mal legumbres y productos como tipo cereales. Y luego pues las acrilamidas, que tanto se habla de ellas, que son derivados de productos muy tostados, productos que tienen muchos hidratos de carbono y los tostamos en exceso. Todas esas sustancias están incluidas. Y si hablamos de carcinógenos tipo 1, que hay gente que seguramente esto no lo sepa y que es una realidad, hay un carcinógeno tipo 1 que son los embutidos. Me vas a asustar ahora, me vas a asustar. No, los embutidos. Las carnes procesadas están en la misma lista que el tabaco. Hay un documental, que no me acuerdo ahora cuál es, que hablaba de que teníamos que poner la misma etiqueta que en las cajas de tabaco, de esto puede producir cáncer, en las cajas de embutidos, en los sobres. Pero definamos embutido, entonces. Bueno, embutido, claro, embutidos procesados. Pues, por ejemplo, las mortadelas, las salchichas estas de tipo Carmayer o Jumbo, ese tipo de carnes que son procesadas, se han descrito como carcinogénicas. Vale, pero no por un ejemplo, jamón curado bueno. Ahí va yo. No. No, eso no. ¿Y un jamón cocido del 90 y mucho % de carne? Pues si tiene un alto porcentaje de carne y las sustancias añadidas son mínimas, desde luego no estamos hablando de un producto megaprocesado. Vale. Tenemos que mirar que en el ingrediente efectivamente predomine lo que nos queremos comer. Si pone jamón de York, que yo creo que en la mayoría de envases que ahora venden el jamón no pone ya ni jamón de York ni jamón cocido, pone igual jamón braseado, o yo qué sé, lo van Sí. también a nivel publicitario lo intentan también cambiar por el conocimiento tan extenso que hay ya de esto. Hay que fijarse que tú te estás comiendo lo que te quieres comer, no que el primer ingrediente sea un almidón o una fécula Sí. de patata o azúcar, que eso aparece en algunos quesos, en algunos embutidos. Entonces hay que mirar que sea el mayor porcentaje posible del producto que tú estás buscando. O sea que entonces el grado de prevención que podemos tener, ya no te digo en general alimentación y estilo de vida, es muy significativo en cuanto al cáncer. Claro, porque lo que realmente estamos viendo es ese efecto acumulativo. Porque tú dices, sí, yo no como carne procesada, vale, pero sí que fumas, o bebes mucho alcohol, o tomas muchos azúcares por otro lado, o no te mueves, o vives estresado. Entonces, claro, como no sabemos el peso individual que tiene cada cosa, pero sabemos que por separado algo hacen, pues todo junto, desde luego, es un cóctel. Entonces, hay que intentar, en la medida de lo posible, teniendo conocimiento de que ya esto es una realidad, pues intentar llevar un estilo de vida lo mejor que podamos. Claro.
Entonces, realmente la alimentación tiene un papel muy importante en Claro, comes de 3 a 5 veces al día. Imagínate las oportunidades que tienes de aportarle algo bueno o algo malo a tu cuerpo a lo largo del día. Desde luego. Claro, porque es verdad que, como tú has mencionado ahora, ¿no? Mucha gente sí que sabes, ¿no? Que tienes que comer sano y que hay que, ¿no? Que comer sano pues te reporta salud, calidad de vida. Pero también es verdad que mucha gente no entiende el concepto o cree que come sano y no lo come. Uh-huh. Porque mucha gente pues va al supermercado, como has mencionado, y compra fiambre de pavo, Uh-huh. que ya solo en ese nombre, y tenemos un 40% de carne, un 60% de estos ingredientes, ¿no? tan perjudiciales, porque claro. Claro. Bueno, yo no sé qué estrategias usarás tú también cuando hablas de nutrición con las personas y tal, pero creo que el principal concepto que tiene que tener la gente es que cuanto más cómodo y más fácil te dan algo, peor va a ser para tu salud en general. Porque cuando alguien te está dando una facilidad y hay un negocio detrás, si tú consumes ese producto porque te están vendiendo que es muy fácil, muy rápido y que vas a vivir con mucho más tiempo para mirar Instagram o para hacer otras cosas, porque ojalá fuera para hacer deporte, ese tiempo que nos sobra de cocinar, pues le estás dando dinero a esa empresa, que en este caso es la industria alimenticia, pero ellos les da igual si tú tienes salud o no. Claro. Entonces, cuanto más cómodo nos hacen la vida, menos saludable suele ser. Si tú vas a tomar un producto que viene en una lata, cuando en casa es muy fácil, pues imagínate mismamente el tomate frito, pues el tomate frito que tiene mucho azúcar cuando lo compras en bote, porque cuando no tiene azúcar tiene edulcorantes o tal, pues en tu casa lo puedes hacer de una forma bastante sencilla, lo que pasa que requiere pues 20 minutos de tu día. Claro. Entonces, si ese concepto lo aplicamos a toda la compra que hacemos, llegamos a tener una alimentación mucho más saludable porque cogemos alimentos que no tienen etiquetas, que los vamos a tener que cocinar en casa, y cuanto menos ingredientes tenga la etiqueta de lo que compramos, más saludable va a ser, porque no necesitamos las cosas que se añaden ahí. Claro, yo siempre les digo a mis pacientes, si no hay que leer etiquetas, mejor. Es decir, Eso si tú es. en lugar de leerte la etiqueta, por ejemplo, que mencionabas ahora del tomate, simplemente compras tomates, Uh-huh. ya tienes Tomate, ahí aceite. y punto, claro, y ya tienes el tiro seguro de que eso va a ser saludable. Claro. Todo lo que no lleva etiqueta es Ujú. mucho más saludable. Igual que, bueno, claro, aquí entramos en un debate quizás más peleagudo de la economía, ¿no? Porque ahora ha subido todo, el aceite de oliva virgen es carísimo, todo lo que es ecológico, las frutas y las verduras han subido, pero si nosotros nos paramos ya al detalle de lo que es la cesta de la compra, normalmente los productos de más calidad que se distribuyen de una forma más exquisita en un comercio más pequeño y así, pues son más saludables porque no están sometidos a esa masificación de producción de los supermercados y de aquellos productos que tienen que llegar en forma de altas cantidades a mucha gente. Esos suelen ser productos de peor calidad, más refinados o con... Es más altamente probable que se hayan perdido vitaminas y minerales de esos frutas y verduras. Es mejor ir a una frutería que a un supermercado, por ejemplo. Entonces, al final, lo más caro, o sea, lo de lo barato sale caro. En este caso, en términos de salud, es parecido. Pero claro, no todo el mundo se puede permitir comprar siempre los productos de mejor calidad y luego también, pues lo del sello eco y tal es discutible, ¿no? Pero bueno, que en general yo sí que me fijo mucho en el carrito de la gente cuando voy a comprar al supermercado y yo creo que es por falta de información o porque no lo quieren ver, pero hacen compras muchas veces que yo pues me sigo asustando un poco, la verdad. Ya. Claro, claro. A mí cuando hago los registros de 24 horas y me cuentan lo que comen un día es como... Además wow, es que hay cuánto trabajo argumentos hay que hacer. de autoconvencimiento de que lo están haciendo bien. No, si es que yo tomo esto, pero hago esto. O me como el pan, que es Bimbo, pero me tomo un tomate que es del huerto. Claro, pues no. Claro. Es decir, todo es No anulamos. importante. El tomate no anula, ¿no? Claro, los eso es. ingredientes del pan. Entonces has mencionado tú ahora el tema del eco. Realmente, sí que es verdad que yo qué sé, frutas y verduras del supermercado, al menos bajo mi punto de vista, no tienen el mismo sabor, olor, ni saben igual, ¿no? Es verdad que todo lo que son pesticidas y otros químicos que añaden en las producciones así más masivas también influyen, como... Sí. De hecho, ya se están viendo también en las listas que hay pesticidas que producen riesgo de cáncer. Lo que pasa es que en las cantidades en las que se están utilizando, todo esto ya también está regulado a nivel europeo y a nivel internacional,
Bueno, ya sabéis que siempre estas regulaciones en cada país varían, pero nosotros ya en Europa tenemos unas tasas, que no me las sé, de cuánto es el máximo de sustancia de pesticidas que no pone en riesgo nuestra salud y se está usando de esa manera. Entonces, hace falta que se usen pesticidas para que los cultivos puedan salir adelante, pero hay que elegir los que no son dañinos o en las cantidades que son seguras, ¿no? Pero es que independientemente de que esos pesticidas pudieran producir cáncer en el futuro, cuanto más tratada está esa fruta y esa verdura, menos nutrientes tiene. Entonces, te estás comiendo algo que es cartón. Vamos, no a ese nivel, pero sí que hay estudios muy bonitos de la pérdida de magnesio, de potasio, de vitaminas que están teniendo las frutas y verduras que compramos. Claro, además, en los supermercados, si os fijáis, siempre hay pues como unas ceras que recubren las manzanas, las naranjas, todo está envasado para que sea, pues como digo, bonito, apetecible, cómodo, todo es como para ven y cómprame, porque le interesa a la persona que te lo está vendiendo. Pero no es porque realmente vaya a ser bueno para ti. Entonces es mucho mejor una manzana fea que me traen a veces a mí algunos pacientes de regalo de su huerto, que esa manzana brillante que está en el supermercado, que ha estado sometida a cámaras frigoríficas, a un transporte de vete tú a saber cuánto tiempo, no es lo mismo. Pero realmente los productos eco no es que no lleven esos químicos, es que a lo mejor llevan, ¿no?, menos químicos o en otra cantidad. O sea, que un producto eco no te asegura de que no haya sido tratado con ese tipo de... No, claro. El eco es un sello que se paga. Ya está. O sea, si esa empresa quiere, por así decirlo, intentar tener el sello eco y hace las regulaciones que se solicitan para ello, le dan el sello eco, pero tiene que tener esos estándares. Y sí que se incluye pues, el tipo de productos que se utilizan a nivel químico. Pero yo creo que muchas empresas, si quisieran tener el sello eco, pues pasan los controles y se lo dan. Claro, o sea que probablemente yo que vivo aquí en un pueblo pequeño, ¿no?, y que tenemos diferentes puntos en los que pues personas con su campito te venden sus frutas y verduras de temporada, ese tipo de alimento sería mucho más saludable que el alimento con el sellito eco en el supermercado, probablemente. Sí, seguramente sí. Porque hay gente que está muy acostumbrada ya a cultivar. Yo me fío mucho más del abuelito que lleva toda la vida en el huerto de la empresa que me ha puesto un sello y que está vendiendo a un mogollón de personas. Eso es como esas empresas que hay que, como tú compras una caja de fruta y verdura, entonces te mandan justo, ¿no?, lo que tienen de temporada, lo que han producido, y realmente la fruta es fea. Sí. Es fea y ves, pues eso que dices, ¿no?, la manzana a lo mejor no tan redonda o el kiwi más grande o más pequeño, es decir, que al final... Bueno, pues sí que es verdad que es más de proximidad, que es también lo que siempre yo incido mucho, temporada de proximidad. Porque al final, importante. Claro, si estamos en enero y me estoy comiendo un melón, hombre... ¿De dónde viene pues ese de melón? dónde viene ese melón, exactamente. Claro. Entonces, siguiendo un poco con el tema de la alimentación, vamos a abrir precisamente el melón del azúcar, ¿no? Vale. Porque, no sé, igual se dice mucho, ¿no?, que el azúcar alimenta el cáncer. Yo estuve trabajando en el hospital de Vallebrón y cuando veía a los pacientes oncológicos se negaban, ¿no? Muchos era como, no, pues no voy a comer nada de azúcar, no me traigas nada, se negaban a comer, ¿no? Porque está la teoría extendida de que el azúcar alimenta el cáncer y que, por lo tanto, si quieres acabar con el cáncer, tienes que acabar con el azúcar, ¿no? De hecho, ha circulado por ahí un vídeo en el que se explicaba que el PEC-TAC, que es, ¿no?, la prueba que se realiza para detectar dónde está el cáncer, se hace a través de una solución que tiene glucosa y como que cuando tomas la solución el cáncer está ahí como súper mega activado y como que te están, ¿no?, dando azúcar. Sí. Entonces no sé si nos puedes aclarar un poco todo esto, ¿no? Si realmente el azúcar alimenta el cáncer y hay que retirar el azúcar durante el proceso oncológico. Sí, bueno, esto es un tema que yo creo que por mucho que se explique, como se haya metido ya en la cabeza de la gente, es complicado, pero voy a intentar volver a intentar así un poco poner orden. Y digo volver a intentar porque ya en mis redes hablo mucho de esto y de hecho hay un apartado ahora que estoy haciendo de analizar Reels donde hablé sobre el tema del azúcar y la verdad es que prácticamente se ha hecho viral de tantos comentarios, bueno, a favor y en contra de lo que yo decía. Entonces, bueno, yo creo que primero tenemos que entender qué es el azúcar. El azúcar, como tal, es glucosa en diferentes formas
de composición. La glucosa se combina con otras moléculas, con galactosa, con fructosa, y va haciendo lo que nosotros llamamos los hidratos de carbono. Es decir, que los hidratos de carbono tienen en su interior siempre glucosa, pero el azúcar como tal, la palabra azúcar, no es el hidrato de carbono, digo en términos globales de cómo hablamos sobre el azúcar, no es el hidrato de carbono como tal, es azúcar añadido a los alimentos. Entonces, azúcar de no comer azúcar, obviamente, independientemente de lo que vayamos a decir ahora, no está bien porque no es bueno para tu cuerpo. Me da igual si estamos hablando de cáncer que si estamos hablando de cualquier otra cosa. Azúcar en el organismo implica picos de insulina, implica inflamación, implica riesgo de resistencia a la insulina, de diabetes, de enfermedades crónicas y de cáncer. Azúcar en exceso. Entonces, dicho esto de que el azúcar no debería de formar parte de nuestra dieta, azúcar añadido, luego ya nos tenemos que meter en el tema de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son una fuente de energía súper importante para nosotros, sobre todo cuando nos mantenemos activos. El gran problema es no combinar la ingesta de hidratos de carbono con una buena actividad física. Si tú comes hidratos de carbono y eres sedentario, va a pasar parecido al consumo de azúcar, por así decirlo, de que se va a acumular esa glucosa y va a generar esas resistencias y esa inflamación que no nos vienen nada bien. Pero siempre una mínima cantidad de hidratos de carbono es necesaria en cualquier funcionamiento de cualquier organismo. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema del cáncer? Esta es la teoría de lo que el metabolismo de cualquier persona, ¿no?, deberíamos de entender. Pero luego, con el tema de la teoría metabólica del cáncer, que es donde entra en juego el azúcar, el primero que habló de esto fue Otto Warburg, que fue un investigador que vio que algunas células tumorales, todas las que estaba investigando él prácticamente, utilizaban la glucosa como fuente principal de energía y la consumían a unas velocidades mucho más altas que una célula normal y por una ruta metabólica que para las células normales suele ser una ruta alternativa porque genera más residuos y genera más mediadores inflamatorios. Entonces las células cancerígenas la usaban como ruta principal. De tal manera que esa forma de metabolizar el azúcar generaba efectos deletéreos porque generaba muchos radicales libres, que son productos de desecho del metabolismo, y producían daño en las células a nivel genético y además les daba energía a las células tumorales para poder seguir multiplicándose. Entonces, una vez se supo esto, se desarrollaron estrategias diagnósticas como el PECTAC, porque como ese metabolismo del azúcar, de la glucosa, que está mal dicho azúcar como tal, si el metabolismo de la glucosa en las células tumorales estaba elevado, podemos utilizar un contraste con una molécula, en este caso estamos hablando de medicina nuclear, y se utiliza una molécula de flúor, que es radioactiva, se le añade la glucosa, se introduce en el paciente como un método de contraste, en lugar del yodo del TAC, pues se utiliza como contraste. Entonces luego a ese paciente se le mete en una máquina que es la del TAC, pero en este caso se llama PECTAC porque lleva implícita la medicina nuclear. Entonces luego en el escáner, en las imágenes del escáner, las zonas de alta captación de glucosa brillan porque esa molécula radioactiva de flúor brilla donde ha habido un mayor consumo de glucosa. Y es la forma que tenemos de detectar áreas tumorales, porque ese metabolismo es verdad que está más elevado. Ahora bien, llevar esto, que es una realidad, a una práctica de eliminar los hidratos de carbono de la dieta es bastante peligroso, porque hay que estudiarlo muy bien, porque cuando tú comes no estás alimentando únicamente a las células tumorales, estás alimentando a todo tu organismo. Entonces no podemos dejar el cuerpo sin combustible por intentar matar al cáncer, porque vamos a matar a todo el cuerpo. Entonces, eso no es una estrategia que de forma descontrolada se pueda usar para todos los pacientes con cáncer. Sí que es verdad que los azúcares, como he dicho al principio, no deben de estar, no, pero me da igual si tienes cáncer o no. Y obviamente considero que si ese paciente tiene cáncer y está consumiendo azúcar, no le va a venir nada bien para el metabolismo de su tumor. Pero no está igual de contrastado que haya una dieta con mucha glucosa en sangre, en pacientes que, por ejemplo, tienen una resistencia a la insulina y esa glucosa no puede entrar bien en las células porque son pacientes que han tomado muchos azúcares en su vida, no tienen flexibilidad metabólica, no tienen buena masa muscular, que una persona que ha tenido cáncer por otros motivos y no tiene esa resistencia a la insulina. Y esos hidratos de carbono van a entrar en las células normales de forma fácil, esa glucosa. No va a estar circulando en sangre tanto tiempo. Entonces hay que investigar si realmente de dónde parte metabólicamente cada persona sí que influye luego en el tratamiento de su cáncer, porque si no, a todo el mundo le estamos sometiendo a un riesgo de malnutrición. Y aparte,
tampoco está claro que todos los tumores tengan la misma capacidad metabólica. También se ha visto que hay tumores que se alimentan de cuerpos cetónicos, de glutamina, de otros aminoácidos, y no todos los tumores se alimentan siempre de glucosa. Es verdad que se ha visto que un alto porcentaje sí, pero claro, todas esas teorías hay que desarrollarlas y luego ver a quién se le puede hacer una estrategia terapéutica desde el punto de vista dietético. No sé si se me ha entendido bien. Totalmente, porque ahora te iba a decir, de aquí, de esta creencia tan extendida de que el azúcar alimenta el cáncer, salen los defensores de que entonces la keto es lo mejor porque evitas el cáncer y lo matas, o ayunos prolongados. Entonces, realmente estas prácticas con esta dietoterapia no es efectiva, ni siquiera recomendable, por lo que acabas de explicar. Claro, de hecho, muchas personas que han hecho una dieta cetogénica y dicen que han sobrevivido al cáncer o les ha ido bien, no sabemos si realmente lo iban a hacer igual sin esa dieta, porque igual tienen unos factores a nivel inmunológico o a nivel de cómo han recibido los tratamientos oncológicos, porque a día de hoy yo no considero que nadie se haya podido curar únicamente con dieta. Entonces, hay que investigar qué les ha pasado a esas personas y para eso hacen falta estudios y ensayos clínicos. Para poder llevar a cabo una terapia necesitas ver que eso es reproducible en muchas personas, porque si no, tú no puedes sentarte delante de un paciente y decir, toma este tratamiento que ya ha sido súper investigado y probado en un montón de gente y nos basamos en probabilidades. Las quimioterapias y los tratamientos oncológicos, en general en la medicina también, tienen un porcentaje de respuesta, porque depende de cómo ese paciente luego recibe el fármaco y ese tumor. Entonces, yo me baso en estadísticas y digo, mira, pues en un 70% de los casos, este tipo de cáncer se cura con esta quimioterapia. Y se lo explico a los pacientes. Claro, si luego el 30% falla, es igual que cualquier técnica. Imagínate, yo qué sé, me voy a salir del tema del cáncer totalmente, pero la píldora anticonceptiva falla en un porcentaje de casos, ¿no? Y cuando falla dices, jolín, pues a mí no me ha hecho efecto. Pues no te ha hecho efecto. En este caso estamos hablando de unos porcentajes más variables, ¿no? Sí. Pero para que todo el mundo entienda que la medicina no es exacta nunca. Entonces, no me puedo creer que algo que está también poniendo a la gente en riesgo, como es un cambio dietético de esas características, se esté extendiendo tanto como de manera generalizada. Porque hay que individualizar mucho y primero hay que investigarlo muy bien para poderlo ofrecer así. Claro. Fíjate que también esto como, ¿no? que las células tumorales metabolicen más rápido la glucosa y así, eso podría explicar las pérdidas de peso que se dan cuando uno, ¿no? O sea, como uno de los síntomas principales para sospechar de un cáncer muchas veces es la pérdida de peso. Sí, pero no solo por eso. Ah. No. Porque realmente se genera una situación de inflamación y de bloqueo a nivel metabólico y a nivel energético en el organismo cuando hay determinados tipos de tumores. No todos los tumores producen pérdida de peso. Es muy difícil que un cáncer de mama así normal, que puede ser sometido a un tratamiento quirúrgico, etcétera, te produzca, por ejemplo, una pérdida de peso. O un cáncer de pulmón localizado. Es decir, cuanto más precoz es el cáncer, menos probabilidades hay de que estés perdiendo peso, pero incluso hay tumores metastásicos que no producen pérdida de peso. Todo depende un poco también de la repercusión a nivel global, metabólica e inflamatoria que tiene el organismo. De hecho, bueno, la mayoría de pérdidas de peso se dan en los tumores avanzados, ¿vale? Porque es verdad que hay un mayor consumo energético por parte del tumor, eso es innegable, pero también encontramos en las analíticas y en los estudios más marcadores de inflamación. Porque esto también supone una pérdida de masa muscular, no por el hecho simplemente de tener menos combustible o menos nutrientes, sino porque se produce un exceso de catabolismo. Por el propio hecho de tener un cáncer se pierde masa muscular, se pierde peso también por eso. Entonces, como que hay más factores implicados. Vale. Yo me quedaría con que el hecho de que el cáncer o las células tumorales consuman glucosa de una manera más rápida es una característica metabólica y todavía nos queda por saber exactamente qué repercusión tiene esto a nivel de nuestro organismo y a nivel terapéutico. Vale. Y por trasladar esto a alimentos, porque claro, de aquí también sale la teoría de que la fruta es el demonio, porque tiene azúcar, ¿no? Entonces me gustaría como dejar claro qué alimentos sí que se relacionan con mayor riesgo en la prevalencia de cáncer o con mayor riesgo de desarrollar un cáncer y cuáles no, porque al final, por ejemplo, la fruta tiene azúcares, pero son intrínsecos y esto es algo que la gente confunde mucho, ¿no? Tú bien has mencionado, azúcares añadidos, ¿no? Entonces, frutas, verduras, legumbres
granos integrales, tubérculos, estarían dentro de los alimentos que previenen el cáncer y son sanos y necesitamos aportar habitualmente para tener calidad de vida. Sí, lo que pasa es que yo también estoy a favor de no tener una dieta con exceso de hidratos de carbono. Okay, es decir, sí. que aunque sean saludables, yo tampoco basaría la dieta única y exclusivamente en hidratos de carbono. Sí que es verdad que las dietas vegetarianas y veganas, bien hechas, en términos de salud tienen mejores resultados que una dieta carnívora o una dieta mediterránea actual, porque no es mediterránea estricta la mayoría de las dietas que hace la gente. Pero claro, ahí también entra en juego ver qué tipo de dieta realmente está haciendo la gente, porque cuando comparas la dieta mediterránea con la dieta vegetariana, hay que ver cómo está siendo esa dieta mediterránea realmente en la persona que lo estás comparando. Pero bueno, es verdad que el exceso de hidratos de carbono en general no es bueno, porque no va normalmente acompañado de una buena actividad física, que es que cuando hablamos de medicina integrativa todo tiene que integrarse. Entonces no podemos hablar únicamente de la parte dietética sin hablar de la parte de actividad. Una persona que es muy deportista y come muchos hidratos de carbono no va a tener la misma repercusión en su organismo que una persona que es sedentaria. Si una persona es sedentaria y tú decides ser sedentario o tienes por alguna condición física o médica que ser sedentario, tu dieta no puede excederse en hidratos de carbono, aunque sean saludables. Ahora bien, si las fuentes de hidratos de carbono que tú vas a utilizar en tu día a día, dentro de tu dieta equilibrada, son hidratos de carbono complejos, que se llaman, que son las frutas, las verduras, esos cereales integrales, ahí estás haciendo una dieta perfecta, porque esos son los hidratos de carbono que tienes que consumir, no los que tienen azúcares añadidos y tal. ¿Y por qué? Porque, como tú bien has dicho, la fruta, por ejemplo, que tiene fructosa, igualmente en exceso no va a ser buena, pero espero que no haya alguien que se coma una sandía todos los días. Pero es verdad que va acompañada de fibra, minerales, vitaminas, pero además esa fibra ayuda a que la absorción de ese hidrato de carbono sea más sostenido en el tiempo y no genere esos picos de insulina. Entonces no va a ser metabólicamente perjudicial. No es lo mismo que si tú coges fructosa, que la venden en un polvo, y lo añades en un alimento que no debería de tener ese tipo de endulzante. Claro. Que la mayoría de veces el azúcar añadido es en alimentos que no debería de estar. Porque estamos hablando de los embutidos. Aunque sea malo el embutido, pero ¿por qué añaden azúcar al jamón york? ¿O por qué añaden azúcar a la leche? A las leches vegetales. Pues si no te gusta la leche vegetal, no la compres. Cómprate leche normal. Si eres vegano, pues cómprate una leche que sea sin azúcar. O sea, te quiero decir que al final esos azúcares añadidos, o por ejemplo el café, estamos muy acostumbrados al tema de café con leche y azúcar. Pues es que entonces no te gusta el café. Claro. ¿No? Pues ese tipo de azúcares son los que hay que evitar, pero el resto no. Yo estoy de acuerdo contigo que las recomendaciones generales de hidratos de carbono son muy elevadas si lo comparamos con el sedentarismo que tenemos. Es decir, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria recomienda como de 3 a 6 raciones de carbohidratos al día. Pero si yo eso lo comparo, ¿no? o lo veo con esa visión integrativa con el movimiento de la gente, me parecen muchísimas raciones para personas tan sedentarias, porque nuestro estilo de vida nos lleva a ser sedentarios y es como que tienes que ir un poco a contracorriente, ¿no? Pues 1 hora de tren, 8 horas de oficina, otra hora de tren y ya sofá y cama, ¿no? Entonces, a pesar de que sí que creo que las recomendaciones de carbohidratos son más elevadas de lo que realmente la población necesita por su sedentarismo, sí que soy defensora también de que no hay que demonizar los carbohidratos y que eso sí. 1, 2, 3 raciones diarias de tubérculo, legumbre, cereal integral y ya aparte fruta y verdura, que sería más el carbohidrato simple, sí que hay que tener. Sí, hombre, y además también a las mujeres a nivel, ¿no?, hormonal, que necesitamos esa fuente de energía. Lo que pasa es lo que mencionabas antes, tú no puedes dejar de comer carbohidratos para no alimentar el cáncer y no alimentarte y desnutrirte. Claro. Efectivamente. Sí. Incluso si no tienes cáncer y lo que quieres es hacer una estrategia preventiva, también depende de dónde partes, porque la dieta cetogénica está muy de moda también, por ejemplo, para el tema del ejercicio, ¿no? Y el ayuno intermitente y tal. Pero a muchas personas ese ayuno le genera un estrés metabólico, Totalmente. ¿no? Una situación, tú también lo sabes, una situación de defensa del organismo. Eso no es bueno, porque genera el efecto contrario. El estrés a nivel tanto psicológico como físico, que suelen ir unidos, genera situación de falta de defensa a nivel inmunológico, a nivel hormonal. Entonces, claro, esas personas que están haciendo ayuno intermitente de dieta cetogénica, que son deportistas de toda la vida, tienen una adaptación metabólica muy alta y no les genera tanto impacto, pero no puedes partir con ese nivel a una persona que tiene obesidad o lo que sea. De hecho, tú también sabrás muy bien, la dieta cetogénica y el ayuno se han utilizado y se están utilizando como estrategia también para la obesidad por esa resistencia a la insulina que hay desarrollada.
porque es verdad que si estás limitando hidratos de carbono para que no se siga generando un nivel tan alto de glucosa, que es precisamente lo que está generando la resistencia a la insulina, y se adapte un poco también, ¿no?, pues la masa grasa, etcétera, que eso lo perpetúa, pues en esas personas les viene muy bien, pero al resto de las personas no creo que tenga que ser tan generalizable, porque no todos tenemos esa situación metabólica. Entonces creo que habría que individualizar un poco más. Exactamente, yo creo que siempre hay que personalizar los casos. Sí que es verdad que me parece que la obesidad es como mucho más compleja. Sí, claro. Y bueno, de repente, según qué paciente, hablarles una keto puede ser... Pero bueno, si hablamos en cuestiones metabólicas, como sí, evidentemente... pues tiene cierto sentido. Lo que pasa que, como tú dices, luego creo que hay que personalizar todo muy bien. Entonces, concluimos que azúcares añadidos de azúcar de mesa, bebidas vegetales azucaradas, productos azucarados, bollería, alimentos o productos que se les han añadido azúcar serían los que hay que evitar, sí, en prevención y tratamiento. Y el resto, frutas, verduras, legumbres, tubérculos y granos integrales, son los que sí que debemos incluir y que nos aporta prevención en el cáncer. Eso es. Bueno, y de hecho, yo lo primero que les digo a mis pacientes cuando estamos en consulta hablando así un poco del tema de la alimentación es que el primer paso es que sepan lo que no debe de estar en su dieta. Es decir, pues el exceso de carnes procesadas, de carne roja, los azúcares, el alcohol, los hidratos simples en exceso, en exceso, y si no los pueden consumir mejor. Lo que pasa es que depende un poco de qué te cuenta esa persona, porque a nivel cultural a veces es complicado. Las margarinas, todas estas cosas, ¿no? La bollería, una vez que tengan ya en mente lo que no deben de comer, yo creo que ya luego se puede hacer una estrategia nutricional en condiciones de, vale, pues ahora vamos a preparar el plato con los alimentos que quedan, que no totalmente, son eso. totalmente. Pero ya están haciendo mucho quitando lo que no debe de estar. Eso ya es un paso que va a generar impacto ya de por sí. Julio Basulto, que es un nutricionista de referencia, siempre dice: no te centres en comer bien, céntrate en dejar de comer mal. Bien, me gusta esa frase. Se la vamos a copiar. Sí. Y sabiendo todo esto, Cristina, ¿cómo es posible que todavía los pacientes ingresados en el área de oncología, o no, los pacientes ingresados, vamos a decir, tengan como desayuno tostadas con mermelada de pan blanco, galletas, zumos y otros productos azucarados con esos azúcares añadidos? Pues este tema también da bastante juego últimamente. Yo creo que lo primero que habría que hacer es concienciar al hospital y a los centros sanitarios de que es una realidad que los productos azucarados y procesados no son para nada beneficiosos a nivel metabólico en general para cualquier paciente y más aún para el paciente oncológico. Porque estas teorías metabólicas para el cáncer están muy bien que las vayamos desarrollando, pero lejos de eso ya hay mucha evidencia de que la inflamación crónica que se genera con este tipo de productos es perjudicial. Entonces, en un hospital, independientemente de qué es lo que estemos tratando, no se puede permitir productos que vayan en contra de tu estado de salud. Entonces, eso es una campaña que hay que hacer muy importante. Pero yo creo que el problema es cultural sobre todo, porque siempre se ha pensado que este tipo de productos pues alegran a la gente. Y estás en una sala de espera y te dan caramelos. O vas a un hotel a la recepción y tienen caramelitos. Y en la sala de espera de un hospital, que todo es triste, y en oncología a veces también, muchas veces, pues te dan unas galletitas y parece como que eso ya te alegra. Y no debería de ser así. Luego también influirán seguramente aspectos económicos. Seguramente esos productos en grandes cantidades son mucho más económicos que la fruta o que otro tipo de productos más saludables. Pero bueno, pasa por hacer campañas, y una vez que todo esto se sabe tanto, pues habrá que hacer ruido para que las cosas cambien. Yo creo que van a cambiar. Lo que pasa que siempre cuesta, porque esto viene de muy arriba. Ya, sí que es verdad que a mí me lo dicen mucho, mandan muchas fotos, ¿no?, de las bandejas que reciben y así. Esperemos que a la larga cambien. Yo les digo que traigan su comida a veces. Sí, bien. Porque de hecho, como si los médicos prescribimos en la hoja de prescripción, puede traer comida de casa, porque no es un paciente que tenga unos requerimientos muy tal, lo pueden traer. Entonces yo les digo, mira, pues cuando te venga el desayuno, tráete tu fruta o tu pan o lo que tú quieras. No a todo el mundo, depende, pero no sé, yo estoy como haciendo un poco también estrategia, puesto que desde arriba no puedo todavía. Claro. Pero esto necesita una movilización de masas. Desde luego. No porque haya cuatro que queramos. Nosotras tenemos el hashtag de sanidad desnutrida cuando vemos estas cosas, y es como...
Bueno, intentemos bueno. un poco cambiar. Pues ya lo pondré. Sí. Voy a ir animando a la gente también a ponerlo. Muy y... bien, genial. Has mencionado antes el tema de la inflamación. ¿Cómo Sí. afecta la inflamación? ¿Qué entendemos por inflamación? Porque al final se habla mucho de estoy inflamada, pero la gente realmente yo creo que no sabe exactamente qué es exactamente estar inflamado. Entonces, ¿qué es la inflamación y cómo afecta en o desarrollo o tratamiento del cáncer? Bueno, la inflamación no es hinchazón, que muchas veces se confunde porque cuando algo está inflamado, tú te das un golpe y se genera una inflamación del del chinchón o del bulto que sale. Eso es una inflamación también. Es una inflamación localizada, es una hinchazón. O también pues la gente que se encuentra hinchada cuando, bueno, no sé qué, las mujeres nos van a bajar la regla o has comido algo que te hincha. Bueno, sí que eso puede ser un síntoma de inflamación crónica, que ahora diré, pero eso es hinchazón. Cuando hablamos de inflamación crónica, tenemos que diferenciar lo que es la inflamación aguda de la inflamación crónica. La inflamación aguda es necesaria en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que poder defendernos a los agentes que nos dañan. Sobre todo, es muy frecuente hablar de inflamación aguda cuando hay una infección, un traumatismo. Se liberan mediadores inflamatorios para atacar la zona que ha sido dañada y repararla. O sea, que es necesaria, porque sin la inflamación aguda no podríamos recuperarnos de muchos procesos. Pero esto tiene que ser limitado en el tiempo. Tiene que haber mecanismos para cortar la inflamación. Si sigue, esa inflamación generará un problema. Cuando estamos hablando de una infección o de un traumatismo es muy fácil de entender de que rápidamente eso va a curarse, va a resolverse. Pero cuando estamos hablando de algo a nivel generalizado de todo el cuerpo, ya las cosas se vuelven más complejas. El organismo, cuando decimos que está inflamado, y inflamación crónica es a largo plazo, es cuando está totalmente intentándose defender de algo. ¿Qué es ese algo? El estilo de vida. La mayoría de veces todo viene por lo que comemos, lo que nos movemos y el estrés. Cuando tú te alimentas con alimentos que a nivel metabólico son dañinos, no tienes una buena masa muscular y tienes unos altos niveles de estrés, se están liberando continuamente mediadores inflamatorios. En esto se implican hormonas como puede ser el cortisol, las catecolaminas, la insulina, se implica la microbiota intestinal. Hay muchos sistemas que tienen que ver con esa sensación de defensa que tiene que tener el organismo. Y cuando es algo puntual, porque has comido un alimento que no viene bien, o has estado encamado porque te has hecho una fractura y has perdido masa muscular y no te estás reponiendo bien, eso es puntual. O no has dormido bien porque has sido madre y estás todos los meses teniendo que atender al crío por las noches. Bueno, no pasa nada. Eso es una cosa recortada en el tiempo. Pero si nos acostumbramos a tener una vida de inflamación, de daño, de agresiones constantes, nuestro organismo es como una máquina que está funcionando todo el rato a trompicones y mal. Y se está todo el rato como intentando defender de cosas. Entonces esto tiene mucho que ver con los daños celulares, por un lado, que hemos hablado al principio, y por otro lado con nuestro sistema inmune, que es el que se encarga de eliminar las células que están dañadas para que no se reproduzcan, de defendernos en general, y acaba habiendo trastornos de todo tipo, a nivel metabólico, a nivel de estado de ánimo, neurológico, porque las enfermedades neurodegenerativas también tienen mucho que ver con la inflamación, las cardiovasculares, pero en última instancia el cáncer. Entonces, a día de hoy, hay estrategias para prevenir la inflamación crónica que son el estilo de vida, y esto es lo que tenemos que enseñar a la gente. Vale, entonces, ¿hay alguna manera de saber que tengo inflamación crónica o simplemente si yo soy sedentaria, como mal y tengo estrés, ya seguro voy a tener esa inflamación crónica? Pues como os decía, hay síntomas que a día de hoy sí que se están relacionando con una posibilidad de que estés en una situación de inflamación. Es verdad que a nivel intestinal, las intolerancias, el SIBO, todas estas situaciones de malestar abdominal se están relacionando con una situación de inflamación crónica muchas veces. ¿Por qué? Porque está alterada la microbiota intestinal, y la microbiota intestinal tiene muchísimo papel en regular la inflamación. Tiene que ver con el sistema inmune, con el sistema neurológico, con el desarrollo del cáncer, con todo, ¿no? Entonces, hay que cuidar la microbiota intestinal, y entonces eso puede ser un síntoma. Otro síntoma que puede ser un cansancio excesivo, insomnio, estar con una situación interna de malestar, de preocupación, de ansiedad, que muchas veces puede ser fruto de un problema psicológico, pero muchas veces es simplemente porque algo no funciona bien. Siempre que algo no funciona bien hay una señal de alarma. ¿Cuál es el problema? Que nos estamos acostumbrando a vivir con las señales de alarma, porque es como, pues sí, yo como y me hincho.
O no, yo no hago Normalizamos. deposición todos los días. O no, es que yo duermo fatal. O yo, pues, suelo estar cansada por las mañanas o por las tardes. Entonces, claro, o me duele la cabeza. O... Eso, si es algo que perdura en el tiempo, no podemos asumir que es normal. Entonces, como estamos asumiendo que vivir dentro de una enfermedad no pasa nada, pues al final están pasando cosas en nuestro cuerpo que no resolvemos. Claro, normalizamos. Totalmente de acuerdo. Yo lo veo muchísimo en mis pacientes. De repente te dicen, no, pues yo llevo 3 años haciendo diarrea cada día. Hombre, pues no es normal. No, Se acostumbran, lo dejan pasar y normalizan. claro, puntualmente nunca pasa nada. Pero cuando todo es algo ya mantenido, yo creo que habría que consultar siempre. El problema es que tenemos también que ahondar mucho en qué especialistas te hacen un estudio con respecto a estos síntomas, porque a ti también te habrá pasado. Muchas personas tienen problemas digestivos, van al digestivo, al médico de cabecera y luego al digestivo, y que les dicen, pues colon irritable, no pasa nada. Claro, el saco roto. Claro, entonces se van a su casa con lo mismo. ¿Por qué? Porque el especialista de digestivo en cuestión no está entrenado en tratar alteraciones de la microbiota intestinal e inflamación crónica. Entonces, al final, tienen que ir a nutricionistas expertos o personas que están fuera, que han tenido una visión más integrativa y se han formado en esto. Esto tiene que ir mejorando para que se ofrezca a un nivel mucho más amplio. Y yo creo que sí que ahí falta educación, porque nosotros tenemos que empezar a estudiar la microbiota intestinal y la inflamación crónica de una manera mucho más profunda en la carrera de medicina. Eso a día de hoy no está pasando, pero pasará. Y es cuando todos los especialistas estaremos yendo en el mismo barco, pero a día de hoy está costando. Está la cosa lenta. Claro. Pues inflamación crónica sistémica es lo que sufren los pacientes con obesidad. Sí. Entonces, la obesidad per se ya es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. O sea, esto está demostrado. Sí, totalmente. No es una lista de carcinógenos, porque obviamente no es una sustancia, pero sí se tiene que considerar un factor de riesgo de cáncer a día de hoy. Claro. ¿Y cómo diferenciamos? Es verdad, no sé, igual no se puede diferenciar. Puede que haya una persona con obesidad que sí que tenga riesgo y otra que no, porque claro, al final la diversidad corporal existe, ¿no? Y yo puedo ser gorda o tener un cuerpo más grande y soy así, ¿no? Esa persona tiene el mismo riesgo de desarrollar un cáncer que la persona que es que padece obesidad, vamos a decir como patología, ¿sabes? No sé si me... Sí, yo creo que vas un poco por el tema más bien de la composición corporal, ¿no? Porque la obesidad como tal, durante mucho tiempo siempre se ha entendido como persona que pesa mucho con respecto, bueno, sobre todo el IMC, el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la altura. Si tienes un peso superior para lo que se espera para tu altura, tienes el IMC cada vez más alto y por encima ya de 25, de 30, de 35, ya estamos hablando de rangos de sobrepeso y de obesidad cada vez mayores, ¿no? El IMC se va a quedar obsoleto en breves. Ojalá. Porque realmente es una forma de calcular el peso corporal sin ver qué tipo de departamentos y compartimentos de tu cuerpo están predominando. Hay personas que, si todo es músculo y pesan mucho, están teniendo mucha masa magra y poca masa grasa, y eso no puede tener la misma repercusión que una persona que lo tiene a la inversa, ¿no? Entonces, yo creo que la obesidad se debería de entender como porcentaje de masa grasa con respecto a la masa muscular, que también la podemos meter en la ecuación, la altura, la edad o lo que tú quieras, y que eso es lo que genera un problema metabólico grave, ¿no? No sé si vas un poco por ahí. Sí, exacto. Bueno, porque yo... vamos a ver, en Comiendo con María somos 5 nutricionistas, cada una tiene su especialidad y yo trato mucho todo lo que es relación con la comida, problemas de alteración de la conducta, entonces ahí entra mucho pues rechazo al cuerpo. Entonces hay veces que las personas vienen con un quiero perder peso, pero es que no puedes perder peso porque tu cuerpo es así, eres más grande, eres más corpulenta y te estás obsesionando por perder peso y siempre me van a lo mismo, ¿no? Es que ser obesa es estar enferma. Entonces, bueno, era un poco porque nos aclarara si tener un cuerpo más grande o ser más corpulenta no necesariamente implica inflamación crónica sistémica y mayor riesgo de enfermedades. O sea, yo puedo ser más alta, más gorda, más ancha y estar sana.
Sí. Hombre, aquí tendríamos que ver el punto de la estética, obviamente, porque la mayoría de personas, por desgracia, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero me sigue dando la sensación de que la estética sigue predominando con respecto a la salud, a la hora de hacer cambios de alimentación. Pero bueno, ya metiéndonos un poco en materia, realmente el problema de la obesidad, del sobrepeso, de cualquier situación de estas, es que hay una desregulación metabólica porque hay demasiada masa grasa y poco músculo. Ese es el concepto. Entonces, lo ideal sería que cada persona supiera cuánto predomina su grasa y cuánto predomina su músculo. ¿Por qué? Porque, primero, la grasa en sí misma, el acúmulo de grasa en exceso y sobre todo a nivel abdominal, que se ha visto que eso es la grasa más propia de la inflamación, la que está más relacionada con el estilo de vida, con la mala alimentación, con el sedentarismo, esto genera inflamación. O sea, la grasa en sí genera inflamación. ¿Por qué? Porque solamente por el hecho de tener grasa, los adipocitos liberan mediadores inflamatorios. Además, si esto lo sumamos a que la grasa puede haberse generado por un consumo excesivo de hidratos de carbono que no se han quemado, se han acumulado en forma de grasa, la propia grasa incluso genera resistencia a la insulina y se genera como una especie de círculo vicioso en la obesidad. Comes muchos hidratos de carbono, no los puedes meter dentro de tus células, se acumulan en forma de grasa y la grasa libera, además de mediadores inflamatorios, sustancias que hacen que la resistencia a la insulina se perpetúe. Pues claro, eso es un cóctel que luego encima suele ir unido a baja masa muscular, porque esas personas normalmente también hacen poco ejercicio. El músculo de por sí consume glucosa independientemente de la insulina porque lo necesita para tener energía. Y además la contracción muscular libera mediadores antiinflamatorios. Entonces, si no tenemos músculo, se perpetúa aún más la situación. Y además, la insulina en sí misma también se ha visto que es una hormona que es anabolizante, que es también a largo plazo inflamatoria y puede generar incluso un factor de crecimiento para las células tumorales. Entonces, fijaos que puedo seguir. O sea, la obesidad, no hay por dónde pillarlo, es una situación catastrófica a nivel metabólico. Pero claro, estamos hablando de grasa y músculo. No estamos hablando simplemente del peso corporal ni de la morfología corporal. Estamos hablando de esos compartimentos que están mal regulados. Okay. Y luego, bueno, si nos metemos ya en temas hormonales, cuanto más grasa hay, también se producen más estrógenos. A nivel, por ejemplo, de riesgo de cáncer de mama, cáncer ginecológico, se está viendo que la obesidad es un factor de riesgo muy importante por eso, porque la propia grasa es un factor de producción hormonal. Entonces, bueno, pues hay que estudiar muy bien esas personas con obesidad e intentar prevenirlo y mejorarlo. De hecho, es que hay muchos pacientes que tienen cáncer de mama y cáncer de endometrio, que una de las primeras estrategias que se está intentando implementar es no la pérdida de peso sin más, sino esa reestructuración a nivel corporal del músculo y de la grasa. Vale, entonces digamos que una persona que sufre obesidad con esta desregulación que acabas de explicar, perdiendo esa grasa corporal y subiendo esa masa muscular, bajaría esa inflamación sistémica crónica y, por tanto, incidiría mucho en esa prevención al desarrollo del cáncer. Sí, claro que sí. Vale, entonces volvemos otra vez al estilo de vida. Siempre. ¿Y hay alguna manera, o sea, yo que sé, a través de analíticas o de ver exactamente el estado de inflamación? Bueno, hay test que pueden analizar mediadores inflamatorios. Se pueden pedir en las analíticas no convencionales, porque no son las analíticas convencionales, de centros que hacemos este tipo de estudios. Yo en consulta, por ejemplo, a veces los hago. Se pueden analizar interleuquinas y citocinas inflamatorias, pero no son específicas de cáncer, ni mucho menos. Son simplemente marcadores de inflamación. También se pueden medir el ratio omega-3 y omega-6, que el omega-3 lo tenemos todos bajito con respecto al omega-6. El omega-6 es inflamatorio, el omega-3 es antiinflamatorio y ese desequilibrio es el que está generando también una tendencia a la inflamación. Se puede medir el ratio omega-3 y omega-6, se pueden hacer análisis de disbiosis intestinal. O sea, hay varios análisis, pero que realmente son indirectos. No es riesgo de desarrollar cáncer, ni mucho menos, pero sí riesgo de estar en de la ver posibilidad, tu estado, ¿no? Sí, la posibilidad de tener una enfermedad crónica. Vale, pero esto es más, o sea, esto la sanidad pública no lo hace. No. Esto es más como tú, ¿no? Oncóloga integrativa o médico integrativo, claro, que vea más otro tipo de parámetros. Y vale, entonces, el tema de suplementación. ¿Sí? ¿Crees que la suplementación puede prevenir el cáncer? ¿Eres partidaria de suplementarte, no suplementarte? ¿Siempre? ¿Solo si hay déficit? ¿Qué opinamos al respecto?
A ver, los suplementos son una estrategia buena para todo el mundo ahora, porque simplemente por la vida moderna, que es lo que yo siempre digo, lo de que vamos a combatir la vida moderna, ya tenemos muchas carencias en nuestro día a día, aunque lo intentemos hacer bien, porque la alimentación ya no es lo que era. Hemos estado hablando de cómo se pierden los nutrientes en los alimentos que tomamos. Las carnes, ya los animales no están igual de alimentados, los océanos no están igual de bien para tomar el pescado. Entonces, tenemos que saber que estamos teniendo carencias por hasta dónde hemos llegado como humanidad. Entonces, los suplementos pueden venir muy bien para suplir cosas que ya no vamos a poder obtener en la dieta a nivel general. Y luego, cuando hablamos de cáncer, es verdad que a día de hoy no hay fármacos para todo lo que tiene que ver con el estado de inflamación o incluso los efectos secundarios de los tratamientos, lo que ocurre en el cuerpo cuando estamos dando una quimioterapia. Entonces sí que se puede suplementar, porque mientras no haya una interacción con ningún otro tratamiento que esté tomando esa persona, hay suplementos que sí que han demostrado beneficios en el manejo de algunas condiciones y algunos síntomas. Entonces yo, en resumen, creo que la suplementación habría que hacerla primero por carencias que nosotros podamos tener de nuestro día a día, que si queréis que profundicemos ahora lo hacemos, o bien porque sí que hay demostración de que esa suplementación va a aportar un beneficio en la situación concreta que tiene esa persona. Pero nuevamente, lo que hablábamos antes, yo individualizaría siempre todo. Siempre sí. No de manera generalizada dar, pues yo qué sé, hay algunos suplementos que son pues para todo el mundo. La vitamina D, el omega 3, es difícil que eso no lo vaya a poder requerir una persona, pero hay ácido lipoico, por ejemplo, que es un antioxidante fuerte que se puede dar en algunas circunstancias que en otras no se debe. La cúrcuma interacciona con algunas quimioterapias. Entonces hay que tener cuidado y no decir, oye, pues es que he oído que esto es antiinflamatorio y muy bueno, el cardo mariano, pues ala, me lo compro y no sé ni siquiera qué dosis me viene bien a mí y me lo tomo como se lo está tomando la vecina. Eso no puede ser. Pero que sí que tengan un papel y un beneficio cuando se dan de una manera regulada y bien individualizada, desde luego. ¿Cuáles crees tú que son imprescindibles o que la población debería tomar? O como has dicho antes, ¿no? Que no se va, que por el cambio en la alimentación y demás no vamos a conseguir cubrir. Pues a día de hoy yo diría que el omega 3, porque como tenemos un exceso de omega 6 que es inflamatorio, que eso está en la mayoría de los alimentos que consumimos, incluyendo los frutos secos, esa situación de inflamación que además nuestro organismo está como muy ocupado utilizando ese omega 6, me lo estoy hablando un poco también para que todo el mundo lo entienda, la ruta de metabolizar el omega 3 la tiene como un poco dejada de lado, ¿no? Entonces, de los alimentos vegetales, que es el ALA, el omega 3 que hay en muchos alimentos vegetales y en frutos secos, no lo podemos metabolizar bien, porque metabólicamente estamos ocupados en canalizar todos esos omega 6 y el estado de inflamación propiamente dicho bloquea ese metabolismo por parte de lo que vienen los vegetales para que nosotros podamos utilizar bien el omega 3 de los vegetales. Entonces la estrategia es tomarlo del pescado azul, que como el pescado ya lo ha consumido de las algas, etcétera, lo tiene en su grasa ya para que nosotros lo podamos utilizar en forma de EPA y DHA, que son como los productos finales. Uh-huh. Pero el pescado azul a día de hoy, por cómo están los océanos llenos de metales pesados, se tiene que limitar a 2-3 veces por semana, pescados pequeños, que tengan una vida corta, que no hayan acumulado muchos metales pesados. Entonces, al final, no estamos tomando todos los días el omega 3 que necesitamos, pues lo suplementamos. Un omega 3 que sea de calidad, que haya pasado los sellos IFOS, que son los que garantizan que no tiene metales ese omega 3, porque la mayoría vienen del pescado, esos suplementos. Bueno, luego la vitamina D, por lo mismo, no tenemos una buena exposición solar, no solo porque no la tengamos, porque vivimos en 4 paredes con luz en las oficinas, sino porque es verdad que la capa de ozono está bastante dañada y la radiación ultravioleta en determinadas horas del día sobre todo es muy dañina. Entonces, como tenemos que tener protección y la exposición está limitada, no absorbemos tanto la vitamina D porque la exposición solar es necesaria para que se active a nivel de melanina y la piel la vitamina D. Y la dieta se queda corta, porque aunque nosotros tengamos un buen soporte de vitamina D en la dieta, que puede estar pues, en los lácteos, con las grasas de los lácteos, en los animales, en el pescado y en la carne, es corto ese aporte. Entonces tenemos que tener la exposición solar. Pues no la tenemos. ¿Qué hacemos? Suplementarla, sobre todo en invierno. Pero sí que es verdad que hay que hacerse analíticas, porque con el tema del omega 3... las analíticas son más complejas, pero la vitamina D la puede pedir todo el mundo en una analítica. Pero bueno, vitamina D, sobre todo en invierno, yo suplementaría. Y luego,
depende un poco también, pero quizás el magnesio sea un suplemento que también se puede pedir en las analíticas, pero no es tan fiable el valor de la analítica con respecto a la capacidad de utilización del magnesio en el organismo, y la mayoría de alimentos que consumimos que tenían magnesio ya su composición se ha reducido mogollón. Ya te digo que hay estudios que dicen que los tomates ya no tienen magnesio. Es que nos estamos cargando un poco toda nuestra alimentación. Pues también puede ser un buen suplemento, porque a nivel cognitivo, a nivel de descanso, a nivel de intestinal, a nivel osteomuscular, a nivel de metabolismo en general, del sistema inmune, ayuda muchísimo el magnesio en todas las reacciones de nuestro cuerpo y es un ion fundamental. Y luego ya, dependiendo un poco de la situación de cada persona, a día de hoy, por desgracia, la melatonina. Porque estamos acostumbrados a irnos a la cama y no poder segregar bien melatonina, o bien por los hábitos que tenemos del sueño, de la exposición a pantallas, etcétera, o bien porque hay turnos nocturnos, salidas nocturnas varias, de que nos vamos a cenar por ahí, de que tenemos también como infravalorado el descanso muchas veces, y de esa manera infravaloramos la melatonina. Y la melatonina es anticancerígena, antioxidante y la hormona por excelencia de la reparación. Y ese sería como un poco el kit básico. Luego ya hay que ver un poco cada persona. Vale, varias preguntas al respecto. Entonces, ahora que has hablado de la melatonina, hay mucha gente que tiene miedo a suplementarse con melatonina porque dice que es una hormona, ¿no? Y que se estaría hormonando. Que esto es, o sea, tomarte un suplemento de melatonina es seguro. Sí, yo pero la verdad tampoco que no puedes ir mucho. tú a la farmacia y decir, dame melatonina, ¿no? Sí puedes. O sea, quiero decir, claro, puedes, pero no sería lo óptimo, ¿no? Tienes que saber qué dosis, durante cuánto tiempo. Además dicen como que, yo esto no sé si es verdad, el cuerpo se adapta a esa melatonina, entonces si te la tomas, me lo invento, 6 meses, luego te la dejas de tomar, como que a lo mejor tienes más problemas porque como que has acostumbrado a tu cuerpo a dársela y ahora se la quitas. ¿Esto es verdad? A ver, realmente no está comprobado que el cuerpo no pueda segregar melatonina cuando ya has estado suplementándote un tiempo, no. O sea, sí que se recupera la capacidad de formar melatonina, porque la formación de melatonina es algo que no se bloquea, que hemos nacido así. Y la humanidad ha evolucionado así. Entonces, en el momento en el que tú tienes unos buenos hábitos del sueño y tienes una rutina, porque también se ha visto que la melatonina tiene mucho que ver con la rutina que haces a lo largo del día, es decir, los picos de cortisol que tú has tenido a lo largo del día influyen en la secreción de melatonina nocturna. Si tú no tienes bloqueada la ruta de síntesis de melatonina por cómo has desarrollado tu día y cómo te vas a dormir, cuando dejes de suplementarte recuperas la capacidad de formar melatonina. No pasa nada por suplementarse con melatonina, no es una hormona que tenga nada que ver con el resto de hormonas, con los estrógenos, por ejemplo, que es lo que la mayoría de personas tienen miedo. Hay muchos estudios también ya de melatonina y cáncer, porque muchas personas tienen esta disrupción del ritmo circadiano por la noche que no les ayuda para nada a la reparación celular, y en el cáncer esto pues tiene un papel. Pero yo, como todos los suplementos, no diría que ningún suplemento, a pesar de que en la vida moderna tengamos carencias, pensaría en mantenerlo de por vida. Porque lo primero que hay que intentar es vivir bien con las posibilidades que tú tienes. Tú aliméntate bien, tú duerme como tengas que dormir, ten los hábitos que tengas que tener, y de manera periódica una suplementación te puede venir bien, siempre guiada, porque es que es verdad que como los suplementos vienen de algo natural o no son fármacos, no tienen una patente, se pueden conseguir de cualquier manera, pues parecen inocuos, y no. Claro, la melatonina, como tú bien dices, también se están viendo efectos perjudiciales con dosis altas. Hay gente que se está tomando más de 5 miligramos pensando que de esa manera es como duermen, y el problema no es que necesites más melatonina, el problema es que no estás teniendo unos buenos hábitos del sueño. Claro, es que yo he tenido pacientes que me decían, no, yo compro la melatonina, me la traigo de Andorra porque la concentración allí sí que te la venden de no sé cuánto. Y claro. Entonces, y yo, no. Claro, yo es como, bueno, pues que igual es demasiado, ¿no? En cuanto entonces... porque yo soy muy anti-suplementación innecesaria. Es decir, si yo veo una analítica, una vitamina D a 10, obviamente voy a ser la primera que te diga, ya, suplementate. También soy partidaria de que en invierno, pues la suplementación con vitamina D es casi imprescindible porque al final no nos da el sol. Igualmente, por la latitud en la que estamos, la absorción que hacemos de vitamina D a través del sol es ninguna. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos viendo analítica, vamos haciendo, ¿no?, esa suplementación en invierno, menos en verano, trabajamos hábitos, perfecto. Pero me parece peligroso, ¿no?, el decir, nos falta omega 3, nos falta magnesio, claro. Y que ahora cada uno, pues como tú dices, ¿no?, se vaya a la farmacia o al supermercado, porque es que encontramos suplementos en supermercados, sí. Y de repente me compre el omega 3, que no sé ni qué composición tiene, ni de dónde viene, ni
me compre el magnesio, que a lo mejor me va a provocar unas diarreas tremendas, una deshidratación. No, entonces todo esto me parece como muy peligroso y creo que sí que necesitamos esa personalización y al final algo que nos argumente que tú necesitas esa suplementación. Sí, de hecho hay un ejercicio que yo suelo hacer con las personas cuando vienen a la consulta que les digo, ¿cuántos suplementos tomas? Y me dicen esto, y les digo, vale, cuéntame para qué es cada suplemento. Te sorprendería que es que no saben. No lo saben. Claro que no. Y yo me quedo muerta porque digo, o sea, te estás tomando un omega 3 de supermercado, no sabes para qué es, la vitamina D tampoco, hay gente que sí, hay gente que ya está muy formada y tal, pero a veces también, de hecho, la sobreinformación que tienen muchas personas incluso están desinformadas de lo sobreinformadas que están. Entonces, me gusta mucho siempre hacer este ejercicio por ambas cosas, o bien porque no saben, o bien porque saben mucho y saben mal. Y claro, pues hay que hacer ahí un poco de criba y decir, a ver, ¿tú qué alimentación llevas? Bueno, pues es que tú igual no tienes que tomar el omega 3 tanto porque estás haciendo una alimentación exquisita, lo has hecho toda tu vida y tienes seguramente unas rutas metabólicas súper bien hechas. Es verdad que la mayoría de la gente no, pero hay personas que no lo necesitan. Vitamina D, es verdad. Oye, a ver, dame tu analítica. A ver cómo es tu alimentación, a ver cuánto te expones. Porque claro, tienen que saber además para qué es cada cosa, porque claro, es que tú cuando te compras un fármaco tienes que saber para qué es. Bueno, pues no hace falta que te sepas la ruta ¿no? A nivel fisiológico, pero el paracetamol sabes que es para el dolor y no dudas, ¿no? El antibiótico para matar una bacteria. Pues la vitamina D, ¿qué hace? Bueno, pues es casi más una hormona que ayuda al sistema inmune, que ayuda a la salud muscular. Bien, unas nociones básicas de por lo menos por qué te lo compras. No, claro. Es que he visto que hay que tomarla porque quiero tener salud. No, es que igual, si te estás tomando suplementos que no debes o de una calidad que no es buena o una dosis que no es para ti, precisamente estás obteniendo lo contrario. Una falta de salud. Bien, bien. Entonces, con todo esto que llevamos hablando, me surge un poco la duda de si debiéramos actualizar las tablas de composición nutricional, porque claro, no sé, yo cuento que frutas, verduras, frutos secos son un aporte de magnesio y cuando a lo mejor no trabajamos alimentos y nutrientes en consulta, pues yo siempre no explico todo esto, pero es verdad que pues lo que tú comentabas, ¿no? Cada vez se hacen más masificados, no son de temporada, los océanos están más sucios, tal. Entonces quizá sería momento de actualizar sí, las lo que tablas pasa de que es composición difícil. de alimentos. ¿Sabes por qué? Porque claro, una cosa es cómo sale el alimento de donde se ha generado, es decir, el huerto, el animal en cuestión que se ha matado, y luego cuando llega al supermercado. Entonces, habría que analizar cómo es la composición de ese alimento justo antes de que tú lo vayas a comprar. ¿Cómo podemos hacer eso? Me parece imposible, porque a no ser que la IA nos ayude de alguna manera, que no creo, porque haría falta coger un trocito, análisis, claro. una jeringa, algo, ¿no? A nivel laboratorio. Eso es muy difícil, porque no sabes lo que se ha perdido en la cadena, ¿no? De producción. Sería lo ideal. De hecho, incluso con los suplementos también, porque hay un suplemento, por ejemplo, el omega 3, que es muy vulnerable al ambiente. Los ácidos grasos omega 3, los omegas en general, los poliinsaturados, son súper volátiles, es decir, enseguida se desintegran, se oxidan. Y de hecho eso puede generar un efecto problemático en el organismo. Entonces, el omega 3 puede ser de la mejor calidad del mundo, el pescado que tú coges para obtener el omega 3, lo seleccionas súper bien, controles de calidad, genial todo, luego lo metes en la cápsula, lo metes en el bote y lo distribuyes. Claro, pues ese proceso no se sabe cómo luego llega a tu boca y cuánto omega 3 de verdad no oxidado te estás tomando. Sí que ahora cada vez se lleva más, pues yo que sé, los formatos en aceite o las cápsulas que son específicas protectoras, pero claro, no se ha probado luego. Yeah. Claro, no puedes abrir las cápsulas y analizarlo, pero que sí que hay una pérdida a nivel nutricional de todo lo que comemos desde donde nace hasta nuestra boca. Y ya que estamos así un poco hablando de lo peligroso que puede ser, ¿no? La suplementación sin pauta, ¿cómo crees que están afectando las redes sociales en todo lo que son terapias alternativas al cáncer? Porque claro, se ve cada cosa por ahí, ¿no? Pues yo fui al curandero, no sé qué, ¿no? Y ya, yo estoy fatal con eso, porque es que me asusto mucho. No llevo tanto en redes y al final creo que hay que asumir que ahora todo el mundo tiene voz y tiene voto
pasó con el COVID, ¿no? De que tuvo que posicionarse la gente a favor y en contra de las vacunas. Pasa con todo. Tú, a nivel de alimentación, yo creo que también tienes que tener mucha paciencia porque todo el mundo sabe de todo, te discute todo. Entonces, a nivel medicina pasa y es peligroso. Porque, claro, realmente la ciencia a la que estamos acostumbrados los médicos y para lo que estudiamos y a lo que nos dedicamos es una ciencia que lleva muchos años haciéndose de la misma manera. Se investiga una teoría, se pone en práctica, como decíamos de la teoría celular metabólica y genética del cáncer, pues para todas las enfermedades igual. Nosotros sabemos a quién hay que aplicar las terapias, sabemos cómo, a qué dosis, toda esa investigación va muy protocolizada para garantizar una eficacia, una seguridad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que la medicina alternativa surge por dos razones. Una, por el desconocimiento de lo que de verdad supone la industria farmacéutica y la medicina, y por la sobreinformación a la cual la gente tiene cada vez más acceso. Porque antes era la vecina del quinto que te decía su experiencia personal y ahora es alguien que le das un micrófono y te dice que ha tratado a 100 pacientes con una terapia que no la ofrecemos en el hospital. Claro. Entonces, claro, esa información antes o salía en un periódico o salía en la televisión o no te enterabas. Pues que ahora es hacer en Instagram así y te encuentras a esa persona hablando. Entonces, claro, genera semillitas en la cabeza de la gente. Y eso les da poder. Yo realmente ya he tomado la determinación de no luchar contra las terapias alternativas como tal, sino que la gente decida. Porque yo tengo las herramientas que yo tengo para sanar a las personas, en las que creo, con las que me siento cómoda, con las que sé que en mi día a día tengo una eficacia. O sea, yo trato pacientes oncológicos todos los días y llevo años, y ya no solo yo, sino el resto de mis compañeros de mi hospital y del resto de hospitales. Hacemos congresos, reuniones a nivel local, nacional e internacional. Y todos tenemos los mismos protocolos y hacemos lo mismo. Entonces, cuando esto se lleve con otras terapias tan lejos, pues lo incorporaremos. Claro. ¿No? Pero a día de hoy esto no es así. Entonces, que cada uno se ponga en manos de quien considere. Pero yo aviso de que hay mucho riesgo de que estas personas no estén ofreciendo terapias reguladas ni protocolizadas, ni mucho menos, porque además tienden a generalizar mucho. Y llevamos todo el podcast hablando de la importancia de individualizar. Totalmente. ¿No? Entonces, no se puede decir, tienes cáncer, te doy esta dieta, te pongo este tratamiento, te recomiendo este suplemento. No. Entonces, todo lo que sea ir en contra de la medicina tradicional a día de hoy creo que es peligroso porque tenemos resultados cada vez mejores. Entonces, me llama la atención. Es verdad que las cifras del cáncer están en aumento. Pero el estilo de vida está peor, ¿eh? El estilo de vida está peor. Pero lo que quiero decir, que podemos decir lo de las cifras del cáncer incluso después si quieres, pero me refiero a que aunque haya más cáncer, sí que es verdad que los tratamientos son mejores y la gente con cáncer vive más. Es decir, que tenemos una eficacia en lo que hacemos. No digo que nos tengamos que quedar con eso porque yo precisamente defiendo lo contrario, prevenir. O sea, porque nuestros tratamientos sean mejores no justifica que tengamos que dejar que el cáncer cada vez sea mejor porque ya lo trataremos. No. Pero que tenemos una evidencia de que lo que hacemos está yendo bien porque las cifras nos dicen que la supervivencia es mayor y la mortalidad es menor, aunque siga creciendo el número de afectados de cáncer. Entonces, no creo que las terapias alternativas tengan que tener un papel cuando estamos teniendo estos resultados con la medicina tradicional. Si le sumáramos la medicina integrativa, las terapias complementarias del estilo de vida, bueno, pues estos datos, claro, es que no pasa nada por hacer un buen estilo de vida, eso no compromete la salud de la gente, al revés. En absoluto, claro. Pero cambiar un tratamiento por otro, sí. Yo siempre digo que escuchen aquí y allá y tengan su propio criterio, como tú dices, que decidan. Es que al final... sí, la gente se queja mucho de lo que obligamos los médicos, y yo no tengo un puñal en el cajón para decirle, como no te pongas este tratamiento, te rajo. No, porque yo no me dedico a eso. Si es que a mí me van a pagar igual, muera más la gente o no accedas, y tenga la gente más salud o menos. Entonces, yo no tengo ningún interés económico, ni hay nada detrás, hay mucho complot con lo del tema de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hace falta para desarrollar fármacos, y si la industria farmacéutica viera un nicho bueno en una terapia alternativa, iría por ella. O sea, esto es así. Claro. Entonces, al final, es verdad que no es patentable algo y tal. Bueno, pues ahí ya entramos en otros jardines. Pero es muy fácil patentar algo, porque de hecho la quimioterapia viene de las plantas. Hay muchos fármacos
que vienen de las plantas, los opioides, los alcaloides de la vinca. Hay muchísimas terapias que su origen son plantas y inicialmente no tendrían su patente y luego se han desarrollado. Entonces, que la gente hable sin saber todo lo que hay detrás me da mucha rabia porque se llegan a conclusiones muy superficiales, muy fáciles y muy simplistas y no es así. Entonces, sí, bueno, como tú dices, ¿no? Hay muchos medicamentos que vienen de las plantas, entonces hay mucha interacción o puede haber mucha interacción. Claro. Si estás en medio de un proceso oncológico con quimioterapia, yo no entiendo, o otra radioterapia o lo que sea, si a lo mejor me tomo infusiones de no sé qué o me tomo la hierba natural tal, puede haber mucha interacción ahí. Claro, realmente la interacción que nosotros tenemos como un poco ya demostrada y establecida sí que es como a unas determinadas dosis. Entonces, una infusión de jengibre o de cúrcuma o la especie en sí misma, ¿no? De echar en los platos, es muy poco probable que tenga una dosis en tu cuerpo tal como para generar una interacción. Okay. Igual que el pomelo, que bloquea una ruta que es el citocromo P a nivel hepático, interacciona con algunas quimioterapias y algunos alimentos. Claro, tú esa recomendación la tienes que dar, me va a sonar un poco así, porque no sabes si esa persona se va a hinchar a pomelos en casa. Claro, claro. Ni sé cuánto va a tomar de cúrcuma. Entonces tienes que decir, oye, vamos a prevenir que no tengas esta interacción. Claro, si luego todo esto lo pasamos a una cápsula donde las concentraciones de cualquier cosa son mayores, ahí hablamos de más riesgo todavía, por eso hay que tener esas precauciones. Pero yo no creo que por infusiones y de esa manera, esa toma de suplementos, de esa manera no creo que vaya a generar interacciones. Pero hay que prevenir porque no sabes cuánto se va a tomar esa persona ni la calidad de la infusión que se está tomando. A nivel hepático es verdad que hay muchas hierbas que también interaccionan. Yo he encontrado alteraciones hepáticas en muchas analíticas por hierbas medicinales. Entonces hay que tener cuidado. El hígado le tenemos que tener íntegro para poder metabolizar la quimioterapia y cualquier tratamiento. Claro, sería, bueno, es el órgano más importante, ¿no? Sí, detoxifica todo, lo que le metemos por la alimentación, lo que entra por otras vías a nivel en general de la exposición que tenemos en nuestro día a día y elimina toxinas internas, incluso los estrógenos en exceso. Entonces el hígado tiene que estar sano y bien para poder utilizar sus rutas de detoxificación y a nivel de fármacos, por supuesto. Interacciones a nivel hepático hay mogollón y hay que tener mucho cuidado con suplementos y con fármacos. Totalmente. Para acabar, Cristina, me gustaría hablar de algunos alimentos concretos y qué relación hay entre ellos y el cáncer, porque yo creo que algunos serán mitos, otros serán realidad. Entonces, la soja. Sí. Es verdad, bueno, se dice, vamos a decir, el mito sobre la soja es que el consumo de soja, bueno, pues tiene, ¿cómo te diría? Lo que se cree es que la soja produce cáncer de mama. Uh-huh. Porque en teoría, ellos, los que defienden esta teoría, es como que la soja tiene estrógenos. Sí. Y que si quieres prevenir el cáncer no puedes tomar soja, que si estás en medio de un proceso oncológico de cáncer de mama o cáncer hormonodependiente no puedes tomar soja y como que la soja es el demonio. Bueno, lo primero, a mí me gustaría saber por qué en Occidente le estamos dando tanta importancia al consumo de soja cuando nunca ha formado parte de nuestra dieta habitual. Entonces, que la gente se preocupe por tomar o no soja a día de hoy, quiero decirte, nunca hemos tenido la soja en nuestra dieta. Vale, eso para empezar, que es como que parece que lo prohibido genera interés, ¿no? Porque, o que lo que has oído, como, nunca hemos consumido soja y ahora resulta que la tenemos que consumir y no podemos. No, la dieta mediterránea no ha incluido nunca la soja, pero bueno, quizás con las dietas vegetarianas o veganas, pues se ha intentado introducir un poco más esta fuente de proteínas y está generando un poco más esta duda, ¿no? Porque sí que está empezando a formar parte más de nuestra alimentación. Entonces, ¿qué pasa con la soja? Bueno, pues que la soja tiene un compuesto que se denominan fitoestrógenos porque en el organismo, si los consumes, tienen un efecto parecido a los estrógenos, se unen a receptores de estrógenos. La soja, como tal, es un alimento que se ha consumido durante muchísimo tiempo en la cultura asiática, en Japón, en China, y de hecho allí es donde las tasas de cáncer de mama son menores. De hecho, se han hecho muchísimos estudios, se ha investigado mucho sobre ello y se ve que tiene un factor preventivo, es un factor preventivo importante de cáncer de mama, cuando consumes soja sin tener cáncer. Entonces, de por sí la soja no desarrolla cáncer de mama. Además, esos fitoestrógenos se han visto que tienen un papel regulador, no que tengan un efecto intensificador de la actividad estrogénica, sino que la modulan, ¿vale? O sea, que por ahí bien. Ahora, que tienes un cáncer de mama que es hormonodependiente, que
La mayoría lo son, lo que pasa es que hay algunos cánceres que pierden los receptores de estrógenos y cuando luego nosotros vemos el análisis anatomopatológico del tumor, esos receptores no están y se dice que no se puede abordar con terapia hormonal ese cáncer, pero seguramente inicialmente tuvo receptores de estrógenos y de progesterona. Entonces los que lo tienen o los que no lo tienen, da igual, el cáncer de mama es verdad que es hormonodependiente. Ahí es donde entra la duda del tema de la soja. No hay ningún tipo de evidencia científica que demuestre que el consumo de soja en cantidades normales y de una soja de calidad tenga efecto potenciador para que las células tumorales de mama puedan crecer. Aún teniendo cáncer de mama puedes consumir soja, porque es un efecto modulador, es un efecto que no genera impacto y lo único que habría que ver y estudiar mejor, para mi gusto, es la interacción con la hormonoterapia en cuanto a que el bloqueo de receptores estrogénicos que se produce con el tamoxifeno o la actividad que tienen los inhibidores de aromatasa, que son todo orientado a regular ese metabolismo de estrógenos para que las células tumorales no tengan alimento, por así decirlo, ¿qué pasa cuando tenemos un consumo de soja? Pero nuevamente es como lo que hablábamos con los suplementos, ese consumo tiene que ser excesivo, porque ningún alimento de por sí, en cantidades normales, va a generar un impacto tan grande, ni siquiera los procesados, no lo quería decir, pero bueno, es verdad, para que la gente no se asuste. O sea, nuestro cuerpo sabe metabolizar todo bien, ¿no? Yo sí que vería un problema en consumir soja transgénica, que ahora la producción de soja es muy alta porque es un alimento para los animales, para engordarles rápido y luego que esa carne pues, se pueda vender rápido, pues esa soja a veces se utiliza también para venderlo para el consumo humano. Mal. O los preparados de soja a nivel de proteínas de en polvo, de estos, como la suplementación con proteínas vegetales, en lugar de la whey hay gente que usa soja. Pues yo ahí igual lo veo más problemático porque ahí sí que son unas concentraciones que no manejamos bien. Pero el tofu, la soja del tempe, que además encima es probiótico, el miso, incluso la leche de soja, que mira, el Mercadona tiene una leche de soja que no tiene azúcares, solo son habas descascarilladas y agua, eso no puede tener un componente de fitoestrógenos que genere impacto. Entonces, que la gente esté tranquila con este y con otro tipo de alimentos porque no va a tener gran repercusión. Pero obviamente un consumo moderado, o sea, no consumas soja todos los días porque no lo sabemos bien con altas cantidades ni de dónde es la procedencia de esa soja, qué va a pasar en tu cuerpo, pero no tendría pánico a la soja, ni mucho menos porque no hay una evidencia que demuestre que hay problemas con ella. Perfecto. Café soluble. Bueno, el café soluble, malísimo. Y eso ¿Sí? esto está demostradísimo por las acrilamidas. Lo que hablamos, las acrilamidas es una sustancia que es carcinógena, tipo 2. Tipo 2. Es decir, que en animales ya se sabe que provoca cáncer. Entonces, se produce en alimentos con alto contenido de hidratos de carbono, sobre todo almidones, como pueden ser las patatas, el pan, cuando se queman y se tuestan mucho. Pero también O sea, eso de rascar el pan cuando se quema, fatal. Es que no te lo quita. Ya se ha producido la acrilamida, está impregnando el alimento. No, o sea, te lo comes peor todavía. Además es que sabe mala, pero no quita el riesgo, ¿no? Las patatas fritas, todo esto tiene muchísimas acrilamidas, las galletas tostadas, María, aparte de que son azúcares y tal. Pero el tema del café es muy curioso porque es el producto generado del café torrefacto y tostado en exceso. Entonces, todo café en su proceso de tostado tiene acrilamidas. Lo que pasa es que las cantidades son mínimas cuando es un tueste natural porque en el torrefacto añaden azúcar. Y como es hidrato, ese tueste con azúcar genera más acrilamidas. El café soluble tiene más acrilamidas que el café torrefacto y el café torrefacto más que el café natural. El que menos acrilamidas tiene es el café de especialidad, de un cultivo sostenible, con un tostado regulado y sobre todo se está viendo que es la variedad arábica y tostado suave, la mejor. Pero el café soluble de por sí es cuchara con acrilamidas. Entonces, nuevamente lo que hablábamos, cómodo, rápido, perjudicial. Claro, a ver, tostarte el café tú solo no puedes, pero te lo compras ya tostado, vale. Además, los beneficios del café superan al tostado acrilamidas que pueda tener, pero como digo, café de especialidad, de tueste natural, lo mueles, el olor es brutal, a mí me encanta, o sea, yo moler el café por la mañana me genera como una sensación súper buena, luego lo haces en la cafetera y ya está. Es verdad que es más tiempo el que inviertes, pero es que el café soluble no te aporta ningún tipo de beneficio. Los antioxidantes del café se pierden, el magnesio y todo lo que tiene el café
se pierde y encima genera acrilamidas. Entonces, ¿para qué vas a tomar café soluble? Pues simplemente por comodidad, Claro. no por salud. Y habrá gente que tome 3 y 4 al día, Y seguramente. sabe peor. Claro. ¿No te gusta el café si tomas café soluble? No, desde luego. Vale, carne roja, por ejemplo, ternera. Bueno, a ver, la carne roja de por sí también se ha considerado un carcinógeno tipo 2. No la carne procesada tipo lo que decíamos del tema embutidos malos, que es tipo 1. Entonces, carne roja en exceso se considera tipo 2, pero yo aquí tengo mis dudas. Porque claro, la carne roja tiene 2 problemas. Uno, la procedencia y el cocinado. Tú cuando tomas carne de una procedencia de un animal que ha sido sometido a estrés, a un montón de antibióticos, que son la mayoría de las granjas y tal, pues esa carne no va a estar bien. Porque ya ha habido mucha inflamación en ese cuerpo, ese animal ha estado sometido a sustancias que no debe y te estás comiendo eso en su carne. Y luego, por otro lado, es cómo tú la cocinas, porque se ha visto que el cocinado de la carne, sobre todo a la brasa o a altas temperaturas, con esa carbonización que se hace, genera hidrocarburos y aminas que son carcinógenas también. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿dónde está el potencial carcinógeno de la carne roja realmente? Yo creo que la carne la ha consumido la humanidad durante mucho tiempo. Yo no como carne porque no me gusta y considero que el consumo en exceso, también es verdad que las proteínas de la carne, etcétera, son buenas como fuente proteica, pero también se ha visto que tienen un potencial de acidificar el medio en exceso. Entonces hay que tomarlo con cautela, sobre todo porque además también pues, hay un componente graso asociado. Bueno, pero vamos a hablar de cáncer y carne per se. No creo que la carne, si es de un alimento, de un animal que ha sido alimentado pues con pasto, que viene de una producción más sostenible y luego encima no la cocinas a unas altas temperaturas y tienes mimo en su procesado, pues yo creo que no es perjudicial. O sea, creo que hay que discernir muy bien qué le está pasando a esa carne para que haya sido un alimento que la humanidad ha consumido durante tanto tiempo y aquí estamos y ahora de repente sea cancerígena. Creo que va mucho más allá y que están involucrados todos estos factores que os he expuesto. Pero bueno, a día de hoy, carne roja como tal está en la lista de tipo 2 de carcinógenos. Vale, has mencionado el tema de los antibióticos. ¿Tú crees que le dan antibióticos a todos los animales o solo si se ponen enfermos? No, a todos. Bueno, ahora mismo la verdad es que yo debería de investigar más sobre esto para hablar con propiedad, pero es verdad, a ver, yo tuve una temporada de veganismo, 2 años, vegana, estricta, por salud, sobre todo por conciencia animal, por quien me relacioné en aquel momento con gente que era vegana y me pareció atroz lo que hacían a los animales y hacen. Entonces, claro, pues yo desde luego no consumo carne porque nunca me ha gustado y luego además esto pues me hizo pensar, ¿no? Ya del veganismo ahora paso a una dieta mucho más flexi y tomo pescado, tomo leche, huevos, todo en la justa medida que corresponde. Pero bueno, investigué mucho acerca del tema de las granjas y claro, es que se dan incluso antibióticos preventivos a los animales porque si no esa vaca se enferma y muere y pierdes un producto para poderlo vender luego. Entonces, como la mayoría de granjas ya están tan masificadas, ya tienen tanta poca capacidad de cuidados del granjero que está allí, bueno, en este caso las industrias, ¿no? Porque ya son a gran escala, pues muchas veces se da antibióticos de manera preventiva, incluso también a muchos pollos, por eso lo del tema del 0, 1, 2, la numeración de los huevos, que también se está viendo que cuanto menos es la numeración, ¿no? De 0, 1 es mucho mejor que el 2 y 3, porque también esas gallinas están mejor cuidadas. Yo creo que sí que les dan cosas a los animales para que vivan, pero es verdad que desconozco si es de forma masiva y por sistema o es algo frecuente y que depende de la granja o de la industria. La verdad que dudo, pero sé que sí que hay mucho de esto. Investigaremos. Sí. Embutidos, ya lo hemos dicho antes, Lo hemos ¿no? dicho, sí. Yo quitaría todo lo que es envasado, que no sea, bueno, jamón ibérico. Obviamente si viene directamente del cerdo y tal, pues no hay que excederse por el tema de las grasas, el aporte calórico en exceso, pero es un buen producto. Y todo lo que tenga ingredientes en la etiqueta y venga en un envase, aunque te ponga que es jamón o que te ponga que tiene X porcentaje, si no es muy alto y es el predominante, como hemos dicho, yo también lo quitaría de la dieta. Vale, azúcar también hemos dicho que si son añadidos sí. Uh-huh. Y de forma generalizada podríamos decir ultraprocesados. Sí. Siempre el riesgo de que un ultraprocesado, primero, tenga sustancias que no deberías de consumir y sean perjudiciales, y segundo, haya perdido nutrientes y cosas buenas que pueda tener ese alimento, es muy alto.
Entonces, cualquier procesado siempre va a ser más atentado contra tu salud que algo bueno. Que la materia prima en sí. Sí, y la materia prima en sí pierde un poco el sentido cuando ese alimento es ultraprocesado. Eso simplemente atiende a otras necesidades, como pueden ser tu paladar y tu comodidad, no para tu salud. Totalmente. Bueno, creo que es bastante obvio, pero alcohol. Hombre, el alcohol es un carcinógeno tipo 1. No hay el duda. alcohol libera un metabolito que es carcinógeno porque produce daño directo en el material genético de las células, que es el acetaldehído, cuando se metaboliza. Entonces, igual que el tabaco, o sea, esto sí que es un carcinógeno tipo 1 indiscutible. Nuevamente, todo depende de la exposición y la dosis, siempre, cualquier sustancia. Pero lo que tenemos que entender es cómo actúa nuestro cuerpo. Cuanto más sea la dosis, ese efecto que produce la sustancia, mayor será, ¿no? Pero ya directamente daña las células. Entonces ahí no podemos hacer nada, porque no es que se genere, que también, una situación de inflamación que a la larga no, es que directamente puede generar un problema en el material genético de las células por cómo impacta, ¿no? Entonces, el consumo siempre se dice que más seguro es cero. Es verdad que forma parte de nuestra cultura la cerveza, el vino, etcétera. Yo tomo de vez en cuando una cerveza y un vino, no pasa nada puntualmente, pero que ya se está desterrando mucho el mito este de una copita de vino todos los días, que tiene, pues sí, el resveratrol de la uva es muy bueno, pero eso es el zumo de uva. Cuando le añades el OH del etanol en el vino, pues está el acetaldehído de por medio y eso es peor. Claro. Y para acabar, 2 preguntas se me ocurren. Una, ¿qué le dirías a esas personas que dicen que de algo hay que morir, que el cáncer es cuestión de suerte y que mi abuelo fumó toda la vida, bebió alcohol y nunca tuvo cáncer? Bueno, pues yo les diría que si eso les ayuda a vivir mejor y más plenamente, genial, pero que es un autoengaño. No quiero quitar la felicidad de nadie, simplemente creo que hay que ser conscientes. Es decir, cambiaría quizás el discurso y diría, yo sé que todo esto que estoy haciendo es malo para mi salud, pero prefiero vivir la vida de esta manera y morirme cuando toque. No obviar que eso está más que demostrado que es perjudicial, ¿no? Quizás eso es como algo mucho más realista, esa frase. Pero bueno, hay mucha gente que sigue diciéndolo, efectivamente, y hay veces que esto es como discutir de política. Que no, que mi abuelo se murió a los 90. Pues vale, no. O sea, realmente habría otros factores y no te va a pasar a ti lo mismo. Pero es difícil, porque hay mucha gente que lo tiene como muy instaurado en la cabeza, sí. Y vivir bien lo relacionan con vivir a todo trapo, con mucho tóxico, con mucho procesado, con todo rico, todo tal. No vivimos por placer. O sea, perdón, nuestras necesidades básicas del ejercicio y de la alimentación no son por placer, es porque no lo necesitamos biológicamente como humanos. Claro. Entonces eso está como un poco mal orientado. Y por último, ¿qué mensaje clave le daríamos a los oyentes en cuanto a alimentación, ejercicio, estilo de vida, sustancias tóxicas, etc. Y cáncer, claro? Pues yo con las redes sociales también mucho trabajo de divulgación va orientado a combatir los efectos de la vida moderna, porque tenemos que ser conscientes de que nos estamos enganchando a una comodidad y a unos placeres que no van orientados a garantizar nuestra salud. Lo que pasa es que somos humanos y la debilidad a nivel psicológico ahí la tenemos, ¿no? De hecho, todo lo que se ha conseguido en este mundo ha sido a base de manipulación, desde guerras hasta lo que está pasando con la industria alimentaria, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un poco más conscientes del mundo en el que vivimos, de saber el porqué de las cosas, de tener un poco curiosidad, porque al final estamos hablando de tu salud y de tu cuerpo, y ver que hay profesionales que estamos pues investigando mucho y creciendo mucho para poder informar de esto bien. Porque claro, una cosa es que tú quieras informarte y luego que caigas en fuentes que no son buenas, que eso también puede pasar. Pero bueno, que tengas interés por saber un poco a lo que te estás exponiendo en tu día a día, me parece interesante, no vivir con una venda en los ojos, y que son cosas que impactan mucho porque comes 5 veces al día, te mueves todos los días y estás expuesto a niveles de estrés a diario. Y eso es vivir durante muchos años contigo mismo de esa manera, sabiendo que puede generar un impacto a largo plazo. Creo que merece la pena, ¿no? Tomar un poco de conciencia y tener un estilo de vida más saludable, no solo para el cáncer, sino para cualquier enfermedad, que luego a largo plazo pues te va a generar un impacto en tu calidad de vida, en tu bienestar,
igual ahora te encanta salir, fumar, beber y comer procesados y luego resulta que como te dan infartos cada 3 meses no lo puedes hacer. Pues igual si lo hubieras controlado un poco más, lo hubieras podido seguir haciendo en una medida mucho mejor. Entonces, Claro. al final la gente tiene que saber que no somos infinitos y que no somos una máquina que se pueda ir reparando continuamente, que también la podemos machacar. Desde luego. Bueno, pues entonces, solo me queda recordarle a todos los oyentes que podéis seguir a Cristina en @loquedigatuoncóloga y darte a ti las gracias, Cristina, por haber estado conmigo hoy. Y María. Compartir con todos los oyentes tu conocimiento y nada, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un placer. Y muchísimas gracias a todos vosotros también. Ya sabéis que volvemos pronto con un nuevo episodio. Hasta entonces, adiós.